Cuando Jesús viene a predicar a la tierra, comienza a hablar y dice: el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 4, 18 dice, se presenta a él y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a abrir la puerta a los encarcelados y a predicar el año agradable de la buena voluntad. Y dice: esta palabra se ha cumplido hoy entre vosotros. Las buenas nuevas habla de que el hombre merecía muerte, de que el hombre merecía el infierno, de que el hombre merecía que se le pagara de acuerdo a sus pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, por lo tanto merecíamos muerte eterna. Pero la buena nueva es que Cristo vino y dice en Gálatas que nos ha redimido de la maldición de la ley. Aquello que nos acusaba, aquellos que nos condenaba, ahora Cristo nos ha redimido. La buena nueva es que ahora en Cristo Jesús soy un hombre justo, soy un hombre limpio, redimido por la sangre de Cristo, nunca por mis obras. No merezco un castigo eterno, no. Ahora por la sangre de Jesús estoy seguro que me iré con Él y estaré en la gloria con Él. ¿Y usted? Pero no por mis obras, sino por la obra maravillosa de la cruz del Calvario. Y esa obra de la cruz del Calvario, Jesús dijo cuando estaba en ella: consumado es, está listo, está todo pagado, no tiene que hacer nada el hombre. Ahora, cuando yo recibo a Cristo, se me pide una cosa: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Aleluya. Se me pide una cosa: si oyere y soy su voz, no endurezcas tu corazón. Se me pide una cosa: esta verdad átalas en tu cuello, llévalas en el camino, llévalas al trabajo, habla en tu casa, esta palabra de Dios, nunca te apartes de ella. Porque entonces harás prosperar tu camino. Todo lo que haces te saldrá bien. Esa palabra te saldrá bien siempre es de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, porque sabemos que Él es el soberano y Él sabe lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Amén, amén. Gloria a Dios. El Evangelio entonces son buenas nuevas de salvación. Que el hombre ha sido redimido por la sangre de Cristo, que ya no merece un castigo eterno, sino es redimido por esa sangre. Pero el Evangelio no se queda ahí. El Evangelio tiene muchos enemigos. El Evangelio es muy atacado, ha sido atacado desde los tiempos antiguos. La verdad siempre ha sido atacada, la verdad lo celebra, la verdad le hacen fiesta, la verdad está con alegría, con júbilo. La mentira, pero la verdad siempre es atacada por el hombre, y muchas veces por el hombre que dice ser cristiano. Cristo vino a la tierra y Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Para esto Jesús habló, dejó su palabra de cómo se tenía que edificar la iglesia. Cuando hablamos de edificar la iglesia, ¿estamos hablando solamente de las promesas del Señor? ¿Estamos hablando de que Dios hará grandes cosas en tu vida? ¿Estamos hablando de que Dios te va a proyectar? ¿Estamos hablando de que Dios te va a hacer famoso? ¿De qué estamos hablando? Cuando dice que Él va a edificar su iglesia, estamos hablando de la transformación que debe haber en cada ser humano, de que Cristo sea manifestado en él, lo que dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida del varón perfecto. Que crezcamos, que dejemos de ser niños, que maduremos, que amemos su palabra, que permanezcamos en su palabra, que oigamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Jesús viene a la tierra y Él habló de algo muy importante. Tal parece que nos ha interesado mucho las promesas del Señor. Tal parece que nos ha interesado mucho las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Pero Jesús nos dice que debemos de estar pendientes. Jesús nos dice que debemos estar listos. Porque un día dice la Biblia que Cristo prometió volver por su pueblo. ¿Está conmigo? Cristo prometió
Cristo, porque Él no sabes cuándo va a venir. Pero los entendidos, los que escudriñan la palabra de Dios, pueden ver que el tiempo está cerca. Amén, aleluya. Y es ahí donde vamos a hablar en esta preciosa mañana, en este día. Que los entendidos pueden saber, como cuando usted sale de su casa, va al trabajo y de pronto ve que está nublado y dice, bueno, como que va a llover, mejor me llevo mi paraguas, me llevo mi sombrilla, porque va a llover. Comienza entonces a prevenir. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y escudriñamos la palabra de Dios, Él nos enseña que el tiempo está cercano. Podemos entender lo que las Escrituras dicen. Podemos entender lo que Dios quiere enseñarnos a través siempre de su palabra. Usted puede ver que el tiempo está cerca para estar delante del Mesías. Usted se puede dar cuenta que el tiempo está cerca para prepararse al encuentro con el Mesías. Este día será un día glorioso, pero también será el día más terrible para muchos. Los que no amaron a la verdad, los que cerraron sus oídos a la palabra de Dios, los que amaron más al mundo y las cosas del mundo. La iglesia debe saber esto, que Cristo viene. La iglesia debe saber esto. ¿Qué pasará antes de la venida del Hijo de Dios? Mire que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, por favor. ¿Lo tiene usted? Primer libro de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Aleluya. Gloria al Señor. Perdón, el segundo libro de Tesalonicenses. Denle vuelta. Segundo libro de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 1. ¿Lo tiene usted? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, les suplico, hermanos, por vida tuya, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero que mire por acá un segundo, por favor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y reunirnos con Él, os rogamos, hermanos. Este versículo habla acerca de estar listos. Nos está alertando que debemos estar pendientes. Pero dice en el 2 que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué significa ese modo de pensar? El justo vivirá por la fe. ¿Qué significa ese modo de pensar? Romanos 1:17 dice que el Evangelio se inicia por fe y se continúa para fe. Que no te muevas fácilmente, porque el hombre es muy dado a vivir por lo que hace, por sus obras y no por fe. Pero dice aquí, no te muevas fácilmente de vuestro modo de pensar. Tienes que estar seguro que el Evangelio siempre es por fe. Si nuestras vidas están siendo edificadas en la palabra, si realmente estamos edificando de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no nos vamos a mover fácilmente. Aunque parezca algo bueno. Esa palabra, no os dejéis mover fácilmente, significa no te dejes seducir fácilmente,
no te dejes engañar fácilmente de que el Evangelio no es por sentimiento. Que el Evangelio no es por sentimiento, no, el Evangelio es por fe. Y esto nos debe quedar muy claro como verdaderos cristianos que somos. Ahora, aquí hay una palabra maravillosa que podemos nosotros ampliarle un poquito más. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esa palabra conturbéis significa alterar el ánimo de una persona, aturdiéndola hasta dejarlo sin saber qué hacer ni qué decir. Lo que quiero que veas es esto. Pablo le está hablando a los cristianos y les dice, no se dejen engañar fácilmente. Pero dice, ni os conturbéis, que no esté el ánimo de ustedes alterado, no, porque de otra manera dice, los dejarán sin saber qué hacer. Bueno, ¿qué camino voy? Bueno, ¿a quién le creo? Bueno, no me funcionó este evangelio, ya fui en esta iglesia, ya fui en otra, es lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? No os dejéis conturbar. Repito, esa palabra conturbéis es alterar el ánimo de una persona, aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. ¿Ha usted encontrado personas que dicen que fueron cristianas el tiempo atrás y hoy no quieren saber nada de Dios? Fueron aturdidas, fueron confundidas por un evangelio empírico y no un evangelio de fe. Le enseñaron las obras de Dios, mas no los caminos de Dios. Lo que la gente se identifica muy rápidamente con los sentimientos, con las emociones. Con un evangelio emocional la gente se prende, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, es una piedra angular que necesitamos alinearnos a esa piedra. Yo quiero que vea una vez más este versículo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, decimos. La palabra conturbéis es hasta dejarlo sin saber qué hacer ni qué decir. Mateo 23. Ya regresamos en Filipenses. Vaya en Mateo 23. Versículo 15. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que porque devoráis, dice, devoráis las cosas, las casas de las viudas. Dice, y como pretexto hacéis largas oraciones. Estoy leyendo el 14. Por esto dice, recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis, ¿qué? Para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno. Ni os dejéis, dice, no os dejéis engañar fácilmente, ni os conturbéis. Si te dejas engañar fácilmente, llegará un momento en que no tendrás dirección para tu vida. Vivirás confundido, mas la culpa no la tiene Dios, sino hay dos responsables aquí. O el que no te guió bien, y tú, que teniendo la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios, no te sentaste y escudriñaste la palabra de Dios. Aquí los fariseos dicen que recorrían mar y tierra por hacer un prosélito, por convertir un alma al evangelio, pero lo hacían, dice, 2 veces más hijo del infierno que ellos. El cristiano que no vive un evangelio de fe, sino basado en sus obras, sentimientos, emociones, terminará conturbado. Por eso es muy importante lo que la Biblia dice en Proverbios: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Guarda que entre en tu corazón. ¿Te has preguntado qué guardo yo en mi corazón?
son hábitos? ¿Solamente son ritos? ¿O guarda la palabra de Dios? Dios, que escudriña lo más profundo de cada corazón, Él está escudriñando tu vida, escudriñando tu corazón en esta mañana. ¿Qué estás guardando en tu corazón? ¿Estás guardando ofensa, rencor, malos entendidos, diferencia entre uno y otro, avaricia, orgullo, soberbia? ¿Qué guardas en tu corazón? ¿O guardas la palabra de Dios? Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu alimento debe ser la palabra de Dios todos los días, y someterte a ella y caminar de acuerdo a ella, apegarte lo más que puedas a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice: no os dejéis conturbar. El ataque vendrá para que tú vivas separado, para que te dejes engañar fácilmente, pero estando seguro que el evangelio es de fe, que nada te altere el ánimo. Siempre vendrá hablándote por tu lado para confundirte. No dejes conturbarte, dice, ni por espíritu. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Quiero que vea eso. El engaño siempre vendrá con una apariencia de piedad. El engaño siempre vendrá con una apariencia del Espíritu Santo, soplando fuerte, tirando. El Espíritu Santo vendrá, escuche usted, pero vendrá a través de su palabra, hablando a tu corazón, sembrando la palabra de Dios en tu corazón. No vendrá con emociones. No. Hoy se escucha hablar mucho acerca de la unción del Espíritu. Hoy se escucha hablar mucho acerca de la unción, de la doble porción, del fuego santo, de la risa santa, que déjate tocar por la unción. Esa unción que quebranta yugos, esa unción que quebranta yugos de pobreza, yugos de enfermedad, y déjate tocar por esa unción maravillosa. Vendrá el hermano ungido por el Señor, vendrá el fulano. Esto te llevará a alejarte de la fe y terminarás confundido siguiendo a chupacabras o siguiendo a estos chupabolsillos que no son más. Porque a todo le ponen precio. Necesitas una conferencia, ¿cómo lo quieres? Una conferencia con fuego vale tanto, sin fuego vale tanto. Causa risa, pero es cierto lo que se ha hecho hoy del Evangelio. No os dejéis engañar fácilmente. No os dejéis conturbar ni por palabra, dice, ni por espíritu. Ni por palabra. Aquella persona que sabe mucha Biblia. Qué triste es que en ocasiones viene alguien y dice: yo soy un rabino, y trae una gorra aquí en la cabeza y les da una buena encabonada y ya todos salen con el gorro. Y todos salen diciendo: no somos judíos. Qué triste es eso, que la iglesia lo engañan fácilmente. ¿Pero por qué? Porque no tienen el fundamento de la palabra de Dios. Por eso ahora suena mucho estar buscando lo más nuevo, lo más novedoso, la unción más fresca, el poder más fresco. Dice la Biblia: párate en el camino y pregunta por la senda antigua y sigue. No os dejéis conturbar, no os dejéis engañar, cristianos almáticos. ¿Cómo necesitamos conocer la palabra de Dios? Para que la palabra de Dios haga la obra perfecta de acuerdo al propósito divino de Dios. Este ataque vendrá a nuestras vidas, pero si no estamos bien fundamentados en el Evangelio de la fe, seremos movidos por las ofertas. Ofertas que tienen solamente una buena intención.
Ofertas que solamente tienen una buena imagen, pero desaprobadas por Dios. Cuando lo que Dios quiere es formar en ti un carácter. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Los demás no? Si creemos que Cristo viene, una de las señales para que Él venga, una de las señales que se mostrarán desde su venida, será un avivamiento en todo el mundo. La apostasía. ¿Será el conquistar las naciones enteras? ¿Quién eso escuchamos por todo lado? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga un avivamiento tremendo. No dice así. La apostasía, el engaño, viene fuerte a tu vida para desviarte. Antes de que Cristo venga, necesitamos saber qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente que antes de su venida se va a manifestar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Viene la palabra afistem, que significa desertar, significa apartarse. En este caso significa apartarse de la verdad. En el mundo no se puede dar la apostasía. No, porque el mundo no conoce la verdad. La apostasía se da en el pueblo cristiano, en el pueblo que un día conoció al Señor. La apostasía se da dentro de la iglesia. Hay muchos apóstatas dentro de la iglesia, vaya que ahí les gusta estar, cantan, oran, pero están fuera de la verdad. Y esto ha existido desde los tiempos antiguos. Cuando Moisés no bajaba del monte, llegó un grupo de Aarón y le dijeron: Aarón, haznos un becerro de oro para que adoremos, porque Moisés yo creo que ya murió, o ya estaba grande de edad. Yo creo que no regresa, entonces haznos un becerro de oro. Es lo que está pasando hoy. La gente se está yendo tras la idolatría de los becerros de oro. La gente se va tras los famosos. Y no les toques a los famosos, porque dicen: es que mira, ¿cómo vas a estar hablando? Porque mira lo que Dios ha hecho grandes cosas en su vida, Dios le ha prosperado, Dios esto. Escuche lo que le voy a decir. Alguien vino con Jesús y le dijo: maestro, yo quiero seguirte. El maestro dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Pero una ocasión dice la Biblia que Jesús fue tentado y le dijeron: todos los reinos de este mundo si postrado me adoráis. ¿Qué ofrece Satanás? ¿Qué ofrece Satanás? Las riquezas del mundo. La riqueza del mundo. ¿Y el evangelio que ofrece? ¿Te haré rico, famoso, poderoso? Las zorras tienen guaridas, las aves de los nidos, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre el hombre, escuche, que no tiene un fundamento en la palabra de Dios, es arrastrado fácilmente por las cosas materiales. ¿Qué dice Jeremías capítulo 16 versículo 11, por favor? Lo que hablamos tiene que tener un fundamento en la palabra de Dios. Entonces le dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron ante ellos, se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley.
2 Timoteo capítulo 4, por favor. Una de las señales antes de su venida es la apostasía. Y casi de eso no nos gusta hablar porque ofende un poco. Pero más vale que te ofendas un poco oyendo la verdad y que no todo el tiempo en el infierno lleno de amor. Escuche usted, ¿lo tiene? Te encarezco delante de Dios, el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que no se te olvide. Pastor, hermano, que le toca predicar, un día Dios los juzgará. Que prediques la palabra, no estés predicando tus cuentos ni tus testimonios. Que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Bueno, si se enoja, no reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Una y otra vez háblales con paciencia. Pero es muy importante que prediques la palabra de Dios. Aquí lo que no podemos discernir, o que la mayoría de los cristianos no pueden discernir, es el veneno que hay en la palabra de Dios. Usted le va a aplicar veneno a una pieza de pan por las ratas que nos visitan de vez en cuando en la casa. Entonces, si este es el pan, el veneno, ¿qué tamaño tiene que ser? ¿Tiene que ser así de grande? No, son gotitas. Pero esas gotitas es suficiente para que mueran. Ay, hermano, pero es que si predicaron así, sí, pero el veneno nunca va a venir como veneno. Si la ratita supiera que eso tiene veneno, 2 gotas, no me lo como. Si el cristiano pudiera entender lo que Dios tiene para su vida, si el cristiano pudiera discernir entre lo bueno y lo malo, identifica de acuerdo a la palabra de Dios lo que está bien y lo que estoy bien. Pero se deja llevar por la pieza de pan. Si el 95% se predicó la palabra de Dios y tiene un 5% que te lleva a las cosas materiales, ¿es bueno comerlo? Y eso es lo que no se entiende, man. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. La palabra, dice, es para instruir, dice que redarguye, dice que reprende, que exhorta. Aleluya. Hazlo con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando aún sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas, relatos inventados. Yo fui al cielo, yo fui al infierno, dice el otro, yo también fui al purgatorio, no se quiere quedar atrás. Dios me dijo, Dios me habló anoche, yo vi un ángel, yo vi 2 ángeles, yo vi una legión de ángeles. Unos cuentos chinos. No me diga que necesito de Dios, dígame qué tan poderoso seré. No me hable que necesito volver mi corazón a Dios. No, necesito hablarle a usted de la unción que Dios me va a dar. No me diga que en el mundo tendré aflicción, pero tengo que confiar en Él. No, dígame que yo puedo reprenderlo, yo puedo atarlo, yo puedo decretarlo y echarlo fuera. De eso hábleme. Dice que la gente va a buscar que le hablen de acuerdo
¿Y qué es lo que la gente busca hoy? Lo que la gente busca hoy es un evangelio, pero un evangelio sin cruz. Cuando el evangelio sigue siendo el mismo y dice, si alguno quiere venir en pos de mí. No hablo de multitudes, si alguno. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Podemos traer a mucha gente usando algún método. Podemos traer a mucha gente y llenar los lugares y llenar los estadios y entretenerlos y decirles que irá bien, Dios te bendecirá, Dios te hará grandes cosas en tu vida, pero esa no es la iglesia de Cristo. No se trata de aplaudir, no se trata de asistir y vivir separado de Dios. No se trata de hablar de amor y todo suave y los vocados suaves y las profecías hay que ponerle un poco de dulce porque están muy fuertes. No se trata de eso, se trata de hablar la verdad. Será mejor que prestemos un poquito de atención a esta frase. Dios te ama. Una frase que se ha hecho negocio. Dios te ama, no importa lo que estés haciendo. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Solamente se trata de llenar auditorios. ¿Cuánta gente llenó? Hombre, no cabía ningún alfiler, estuvo maravilloso. ¿Es eso acaso el evangelio? Le dimos profecía que la gente le vaya bien. Es el tiempo en que en medio de esa crisis tú puedes salir adelante en medio de la enfermedad. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere proyectarte. No, ese no es el evangelio. El evangelio es arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, que su corazón esté quebrantado. El evangelio es lloren por la necesidad que tienen de Dios, clamen, doblen sus rodillas. Ese es el evangelio. Reconozcan que necesitan de ese Dios poderoso. No importa que se lo esté conmigo un rato. Tenemos que reflexionar de lo que es el evangelio. El evangelio, Dios te ama, no alcanza la raíz de la maldad. No, el pecado del hombre. Solamente estamos endulzando. El amor de Dios te tiene que llevar a un arrepentimiento. Si el amor de Dios no te lleva a un arrepentimiento, no es el evangelio. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios va a llorar por el pecado que hay en el corazón? ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios se va a doblegar su corazón? ¿Hasta cuándo el pueblo va a ayunar porque está reconociendo la necesidad que tiene de Dios? ¿Hasta cuándo el pueblo se va a levantar en la madrugada y va a doblar sus rodillas y va a decir, Dios, te necesito a ti, no necesito dinero, trabajo, te necesito a ti, Dios, enséñame, alumbra mi entendimiento? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero el que llora es porque ve la necesidad que tiene en su corazón. Amén. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios se va a humillar? ¿Pero por qué están orando? Están orando para hacer auditorios más grandes, están orando para ganar las almas. Hipócritas, recorren mar y tierra por hacer un prosélito y lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ellos. ¿Cómo necesitamos comprender lo que realmente es el evangelio? Hoy no se necesita predicarle a la gente del mundo, hoy se necesita predicarle al mismo cristiano que está sentado en la iglesia, pero con un corazón hinchado de soberbia, hinchado de orgullo, de avaricia, de ambición. A ese hay que enseñarle que es tiempo de que se arrepienta. ¿Cómo necesitamos volvernos a Dios? El pueblo de Israel clamaba a Dios, el pueblo de Israel alababa a Dios, pero dice, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos. ¿Cómo necesitamos que el pueblo de Dios se vuelva al Señor con todo su corazón? Tratamos de endulzar el evangelio y el Espíritu Santo no puede hacer una cirugía y arrancar ese pecado porque el hombre ha endulzado el evangelio. Después de ver lo que es el evangelio, después de entender lo que es el evangelio, ¿seguirá usted entretenido viendo novelas? Después de escuchar este mensaje, usted seguirá entretenido viendo qué pasará
la palabra de Dios? ¿Seguirá guardando resentimientos? ¿Seguirá con ese corazón lleno de ambición? ¿No será que es tiempo de pedirle a Dios que Él abra nuestros ojos para que pueda ver la condición en que nos encontramos de una manera personal? Por eso dice Jeremías, párate en el camino, párate y pregunta por la senda antigua. No estoy preguntando por lo nuevo. Aquí está la senda antigua, la palabra de Dios, la palabra profética más segura de todos los tiempos. Siempre es bueno regresar y ver la senda antigua. En la iglesia primitiva no tenían evangelistas pagados como hoy los tenemos. Tampoco cantantes famosos que si no tienen cheque depositado no pueden venir a cantar. Pero ahora han hecho del evangelio un negocio. Pero eso no es el evangelio. El evangelio sigue siendo el mismo. Que la iglesia pueda despertar y que pueda doblar sus rodillas y que pueda clamar a Dios para discernir entre lo falso y lo verdadero. Que quede claro, el pueblo de Dios no necesita entretenimiento, necesita conocer la verdad y la verdad lo hará libre. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Que le enseñemos a amar la verdad, que podamos comprender que una de las señales muy notables que va a haber antes de que Cristo venga es la apostasía. ¿Cómo se apartan de la verdad? ¿Estará usted dispuesto a cambiar, a someterse a la palabra de Dios? ¿O seguirá hablando? ¿O seguirá entreteniendo a la iglesia? Tantos inventos que hace el hombre para poder ganar un alma. Pero no tanto es por ganar un alma, sino es para ganar un poco más de fama. Vamos a hacer X o Y, entreteniendo a la gente, un entretenimiento piadoso que no lleva a la verdad. La apostasía. La apostasía decimos que significa apartarse de la verdad. Miren que dice el Salmo capítulo 25, 4. Miren el versículo 1 que dice, vamos a leer 25, 1 de Salmos. ¿Lo tiene usted? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Este texto nos llama la atención y lo aplicamos en nuestras vidas. Dios mío, no sea yo confundido, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Señor, ayúdame. Pregunto, ¿tienes el corazón de David o solamente tomas lo que te conviene? No te quedes ahí. Ve al versículo 4 y asienta bien tu vida en la palabra. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Qué significa esto? Aquí David está en un problema, pero dice, levantaré mi alma a ti, Dios mío, en ti confío. Muéstrame, yo no entiendo, yo no comprendo de por qué está pasando en mi vida esto, pero muéstrame tus caminos. No dice, Señor, quítame ese problema, no, muéstrame tus caminos. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis caminos, mis enemigos, pero dice, muéstrame tus caminos. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Eso tú le pides a Dios. Eso hay en nuestros corazones. Encamíname en tu gloria, en tu unción, ¿sí dice? Encamíname en los avivamientos. No, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día.
Eso hay en tu corazón. Muéstrame, Señor, dónde quieres que yo camine. Quiero hacer tu voluntad. Escucho mil cosas de lo que está pasando alrededor. Escucho que hay avivamientos. Escucho que hay unción. Escucho que la iglesia puede crecer en un año. Escucho que puedo llenar un auditorio en un año. Pero Dios, enséñame tu palabra. Muéstrame tu verdad. Eso tiene su corazón. Encamíname en tu verdad. ¿Qué significa encaminarme? Acompáñame, ven conmigo. Yo no puedo, te necesito. Eso hay en tu corazón. Encamíname en tu verdad y enséñame, corrígeme, repréndeme, exhórtame. Habla mi vida, Dios. Yo voy a la iglesia hoy, pero necesito que tú me enseñes, que tú me corrijas, que tú, Señor, me reprendas, Padre. Habla mi corazón. Yo no voy solamente a sentirme bonito, yo voy a que tú me guíes en tu verdad. Aleluya. Eso debe estar en nuestros corazones. Pero tal parece que la historia se repite y ojalá no se repita en su vida. Salmo 103, 7. Tenemos la oportunidad en esta mañana de escuchar, en este día de escuchar la palabra de Dios. Salmo 103, 7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel. Escucha aquí, por favor. Sus caminos notificó. Se le enseñaron los caminos de Dios a Moisés. Pero los hijos de Israel no se les enseñó los caminos de Dios. Los hijos de Israel querían obras, poder, milagros. Por eso se quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Porque el pueblo no quería conocer los caminos de Dios. El pueblo quería ver milagro tras milagro. No es tal parece lo que está pasando hoy. Si usted es un verdadero creyente que ama a Dios, que clama al Señor, corrígeme, instrúyeme. Aquí está mi corazón. Si tienes que sacudirme, sacúdeme. Si tienes que humillarme, humíllame. Pero yo tengo hambre de ti. Aleluya. Si tengo que derribar lo que yo construí por años, estoy dispuesto a derribar. Aleluya. Esa actitud Dios nunca lo va a despreciar. Eso hay en sus corazones. Pero es que yo fui cristiano de años, pero es que yo tengo una formación X o una formación Y. Escucha, si no está de acuerdo a la palabra, ¿está dispuesto a renunciar a eso? Entretenido. Yo no quiero recibir aplausos. Señor, quebrántame, háblame hoy, aquí está mi vida. Eso hay en nuestros corazones, entonces dime que eres cristiano. Pero tal parece que este evangelio se ha olvidado de las iglesias. Pero sí, la gente le gusta ver el show, la gente le gusta estar entretenida. Es el tiempo de volver nuestros ojos a la palabra. Es el tiempo de volver nuestros ojos a la verdad. Cristo viene, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. No esperes que vengan los avivamientos. Y si tú estás dentro de los avivamientos, tienes que leer qué dice la Escritura. Pero el Espíritu dice, claramente. ¿Hay dudas? No. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
escuchando espíritus engañadores y doctrinas. Lo que no se nos debe pasar es que estos demonios no vendrán con col y cachos. Es lo que no se nos debe olvidar. No vendrá con una cola con cuernos, no. El espíritu dice engañador, pero son doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a ofenderse de alimentos que Dios creó. ¿De qué está hablando? No, es que si tú no comes esto, entonces eres salvo. El testigo de Jehová dice que la sangre, que no puede haber transfusión de sangre. La Biblia en ningún momento prohíbe eso. Lo que prohíbe la Biblia es tomar la sangre, comer la sangre. ¿Está conmigo? Prohibirán casarse y mandarán a ofenderse de alimentos. ¿Qué acaso si no comes, Dios te oye? ¿Qué acaso si te puedes abstener de algún alimento, eres más santo? Y mandarán a ofenderse de alimentos de Dios, que Dios creó, para que con acción de gracias participando de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchos de un hombre llamado Miller, muchas religiones surgieron de ellos. Los testigos de Jehová también surgió de ellos. Pero el hombre está tratando de inventar algo. Lo que quiero que veas es esto. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos dicen apostatarán de la fe. Una de las profecías más actuales es esta, que la apostasía se está manifestando muy fuerte. El Espíritu dice, el Espíritu habla extensamente sobre este tema, que una de las señales que antes de Cristo venga a la tierra será la apostasía. El Espíritu habla claramente, abiertamente, sin restricciones. Pero muchos se ofenden cuando escuchan esto. No dice que en los postreros tiempos vendrán los avivamientos. Hoy avivamiento le llaman caerse, revolcarse, vomitar. Ese es avivamiento. Primera de Juan 2:18. Por eso tenemos que ir a la Escritura para ver qué dice, estar seguro de lo que se está hablando. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchos anticristos, muchos que se están oponiendo a la sana doctrina, basados en sentimientos, cuando el justo vivirá por la fe. Mi pregunta es, ¿estamos caminando en la fe? Hermano, pero es que eso lo dijo Pablo. Busca Mateo 24 a ver qué dice. Jesús mismo está hablando aquí en Mateo capítulo 24, versículo 4. Los discípulos están preguntando, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá antes de tu venida y del fin de este siglo?
Jesús les dice, versículo 4, Mateo 24, mirad, están atentos, que nadie vendrá el ataque del engaño. Sí. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán alguno que otro. Porque allá lejos vendrá uno, allá se oirá, así dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a algunos. ¿Quién está hablando aquí? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. La palabra Cristo viene de la palabra Cristos, que significa ungido. Vendrán muchos diciendo, yo soy el ungido. Déjame tocar por el ungido. ¿Acaso no es común escuchar eso? Vendrán muchos diciendo, yo tengo la unción para que rompas toda ligadura, yo tengo la unción para prosperar, yo tengo la unción para que tu iglesia crezca. Dice una persona de esas, en la iglesia que yo me pago y predico, en un año ese lugar se llena 4 veces. Hay que hacer su nicho entonces, imagínense, con una predicación que con un año, y la gente le aplaude lo que yo soy, yo traigo la unción. Sí. Vendrán muchos en mi nombre. No van a hablar, vamos a invocar ahora a los dioses de Pacal. No, todos salen corriendo. Vamos a invocar ahora a los dioses. No. En mi nombre. Pero si no tenemos ejercitado el discernimiento entre el bien y el mal, seremos fácilmente atraídos por eso. El maestro está diciendo, vendrán muchos en mi nombre y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 11. Y se levantarán, como dice, lo tiene usted, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Y por haberse multiplicado los cristianos y el avivamiento que ganamos en todas las ciudades, ¿qué se va a multiplicar? Ay, hermano, qué negativo que salió de él. Pues táchalo. Por eso aquellas frases de que Tuxtla para Cristo, Chiapas para Cristo, pensé usted. Escuche qué dice. Y por haberse multiplicado la maldad de muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo necesitamos comprender el tiempo que estamos viviendo? ¿Podemos nosotros discernir lo que el maestro está hablando aquí? De perseverar en la palabra, de amar la palabra de Dios. ¿Podemos nosotros comprender lo que dice la Biblia? Que el Mesías no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía, el engaño. Pero repito, el engaño no va a venir para el mundo
¿Cómo estamos siendo edificados? ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Realmente estamos viviendo en la palabra de Dios? ¿Realmente estamos caminando en obediencia al Señor? Pablo se preocupó por el pueblo y dijo: vendrán estos hombres, se levantarán estos hombres para engañar, para desviarnos de la verdad. Jesús mismo habló de ellos. ¿Será que nuestros oídos pueden ser abiertos para ver el mensaje que Dios tiene, para alertarnos y poder ver los tiempos en que estamos viviendo y poder ver cómo estamos edificando nuestras vidas? Si es en la verdad, o es en una emoción, o es en una costumbre, es en un buen hábito, es solamente en una buena intención. ¿Realmente he sido comprado con la sangre de Cristo? ¿Realmente soy un cristiano? Cuando la palabra de Dios habla en nuestras vidas, no podemos nosotros quedarnos en silencio. Cuando la palabra de Dios habla en nuestras vidas, no podemos endurecer nuestro corazón y seguir abriendo la boca y seguir perdiendo el tiempo. Cuando Dios habla en nuestros corazones, no podemos nosotros ignorar la palabra del Señor. Si es el tiempo de volver a Dios, si es el tiempo de clamar, y si es el tiempo de decir: Señor, escudriñame, enséñame lo que decía el salmista David, muéstrame tus caminos, enséñame, guíame tus verdades. Eso debe estar sonando en nuestros corazones todos los días. Amén, amén. Eso me habla de un verdadero cristiano. Eso me habla de un verdadero nacido de nuevo. No está pidiendo poder, no está pidiendo unción. Tú sabes que ese poder, esa unción vendrá como una añadidura. Mi pueblo se perdió por no tener actividades. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, le faltó sabiduría. ¿Cómo necesitamos nosotros comprender la obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas? Y que hemos sido llamados para hacer la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Y hemos sido llamados para aprender a vivir de acuerdo a su palabra, mas no de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Cómo están nuestros corazones en este día? ¿Estamos siendo edificados de acuerdo a la palabra del Señor? ¿O nuestros ojos se están desviando tras las cosas del mundo? Nuestros ojos se están desviando tras los logros. ¿Qué puedes lograr tú en la vida? Póngase de pie, por favor. A Moisés se le notificaron los caminos de Dios, pero al pueblo se les enseñó las obras. ¿Qué tienes tú ver en tu vida? La bendición. ¿Sigues viviendo para ti? ¿Sigues pensando que lo que necesitas es algo material? ¿Te acercas a Dios porque necesitas lo material o personal? ¿O puedes ver en ti en esta mañana la necesidad que vive Dios? ¿Puedes ver en ti la pobreza que hay espiritual? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está siendo purificado por la palabra? ¿Dónde están tus ojos? ¿En Cristo? ¿En la verdad? ¿Dónde están tus ojos? El joven dirá: es que mis ojos están puestos en una carrera universitaria. No, estás equivocado. Esto es parte de la vida, pero tus ojos deben estar en el Señor.
parte de tu vida, tus ojos deben estar en Dios.